Dios te bendiga, amado hermano. Una vez más le agradezco al Señor por estar aquí. ¿Verdad? Siempre es un esfuerzo, siempre tenemos que andar por el camino del Señor, poniendo de nuestra parte, esforzándonos cada día para servirle a Él. No solamente a Él, sino que servirle a los demás, a los hermanos, porque cuando tú le sirves a los hermanos, le estás sirviendo al Señor. Entonces tenemos que poner todo nuestro empeño, esforzarnos, porque la palabra nos dice: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente y espera en el Señor. Nuestro trabajo como cristianos es divulgar la palabra, regar la palabra. Como el maíz se riega a las gallinas, a los pollitos, tenemos que regar esa palabra. A donde quiera que vayamos, no importa dónde estés, no importa dónde el Señor te mande, siempre tienes el poder para predicar su palabra, tienes la autoridad, porque en el momento que el Señor vino a dar su vida en la cruz, es porque te dejó autoridad, poder, para que desates y ates a través de la lengua, a través de tu boca. Pero tenemos el deber de predicar su palabra donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. El tema de esta noche es la continuación del tema que prediqué, creo que hace 2 días, donde se titulaba La Biblia, mi escudo. Trata de Pablo y Silas cuando fueron a Tesalónica y cómo tenemos que usar la palabra de Dios, la Biblia, como nuestro escudo, cómo tenemos que escudriñarla, investigarla diariamente, porque la palabra está para que nosotros nos alimentemos, amados hermanos, diariamente. No solo cuando te sientas aburrido, no solo cuando te sobre el tiempo, no. El Señor se busca aún cuando tú no tengas tiempo. Pon al Rey de Reyes en primer lugar y verás cómo la bendición viene a tu vida. Ok, quise hacer otra vez este seguimiento de la palabra en Hechos 17 sobre Pablo cuando llegó a Tesalónica. Creo que ya vieron el video cuando llegó después fue a Berea, y voy a darle unos pequeños pincelazos a esto. Me gustaría empezar esta palabra. Si tienes tu Biblia, me gustaría que me siguieras porque es hermoso. Como les dije en la prédica pasada, seamos como el pueblo de Berea. Que el pueblo de Berea eran personas que cuando Pablo se paraba a predicar la palabra, a predicarles a ellos estaban con sus pergaminos, ellos estaban con sus rollos, es decir, con sus Biblias en mano, para ver si todo lo que se estaba predicando era palabra de verdad y no era un engaño, o no era un engaño. Entonces vamos al mismo capítulo. Si tienes tu Biblia, Dios es bueno, te lo agradecería mucho. Pero antes de empezar, quiero bendecir tu casa. En el nombre de Jesús, Dios bendiga tu casa. Dios bendiga a tus hijos. En el nombre de Cristo, Dios bendiga tus manos, la obra de tus manos. Dios bendiga la tierra donde tus pies pisen o están pisando. En el nombre de Cristo, declaro y desato mucha bendición, salud, prosperidad espiritual, prosperidad financiera, económica, en el nombre poderoso de Cristo. Y vamos a escuchar esta palabra con oídos circuncidados, con oídos espirituales y con un corazón dispuesto a recibir la buena palabra. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar. Ok, esta es una continuación. Esta es una continuación del tema La Biblia, mi escudo. Pero voy a hacer unos puntos diferentes, voy a resaltar unos puntos diferentes para que no sea lo mismo. Voy a echarle un poquito de salsita a los tacos aquí. Vamos a echarle un poquito de alboroto también. Siempre con amor, siempre con verdad, y que Dios bendiga sus vidas. Hechos 17 en adelante. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de pasar por Anfípolis
y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Mira qué importante, porque la palabra de Dios no solamente trata de redarguir, de confrontar, de enseñar, sino de discutir la palabra, hacerles entender, ¿verdad? Con un tono manso y humilde, pero discutía Pablo con ellos para que ellos creyeran en lo que se estaba predicando. Eso fue en Tesalónica. Los tesalonicenses sabemos que era un pueblo rebelde. Entonces Pablo fue a predicarles, pero no pudo con ellos. Sigamos. Aquí nos da de entender que es necesario muchas veces discutir a través de la palabra con aquel que no quiere entenderla. Muchas veces te dice la Escritura: oye, ¿tienes mi palabra? Te dice el Señor: ¿tienes mi palabra? Ok, predícala. Si no te quiere escuchar, insiste, pero si ya de esas insistencias no quiere escucharte y te aborrece, ok, sacude tu ropa y vete. Entonces muchas veces es necesario discutir con tu hermano acerca de la palabra, pero en un tono manso y humilde para hacerle entender su mal camino. Versículo 3. Explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. Muy pocos en Tesalónica creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres principales, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres malvados de la plaza. Mira cómo es el enemigo. Pueden verte predicar, pueden escucharte predicar, y muchas veces cuando lo haces como a Dios le agrada, despiertas esa envidia, despiertas ese celo, despiertas gran envidia, y los demás empiezan a criticarte, empiezan a odiarte por causa de la palabra. Dice la palabra aquí en el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres principales, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres malvados de la plaza, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón. Jasón fue el hombre que les dio posada a Pablo y a Silas. Procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han revolucionado el mundo entero también han venido acá. Ok, cuando tuvieron ese problema en Tesalónica, los hermanos inmediatamente enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ahí les expliqué que en Berea, Pablo fue a predicarles, y el pueblo de Berea muy amigablemente fueron muy receptivos. O sea que ellos encantados escucharon la palabra que venía de Pablo. Entonces ellos estaban con sus rollos en mano, verificando que cada palabra, cada hecho escrito en la palabra fuera cierto y no les estuvieran mintiendo. La cosa es que aquí en Berea eran personas aceptables en el sentido que aceptaban la prédica que Pablo les hacía. No eran personas que sentían envidia. No eran personas como los de Tesalónica, que en vez de aceptar la palabra y escuchar la verdad, no era un pueblo que sentía celos. Mientras en Tesalónica había gente mala, había gente que no toleraba la palabra, como hoy en día. Hoy en día tú le puedes predicar a un hermano que ande en mal camino, muy pocos van a aceptar la palabra. Muy pocos van a decir: es cierto, me estoy equivocando, es cierto, estoy en mal camino, y buscan arrepentirse. Pero la mayoría
te juzga. La mayoría te condena con sus labios. La mayoría te dice, ¿y para qué quiero yo salvación? Si ese Dios permite que muchos niños mueran, si ese Dios permite que muchos terremotos maten familias enteras, si ese Dios permite que otro hombre descuartice a otro hombre con arma blanca, ¿para qué voy a creer en Él? Mira, hermano, todo pasa porque nos alejamos de la presencia de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere, escrito está. El Señor quiere que vivamos en paz, pero la maldad es muy grande. Y como Él nos dio libre albedrío, nosotros elegimos si estamos con Él o no estamos con Él. Cuando elegimos que estamos con el Señor, todo lo intolerable va a ser tolerable. Todo lo que parece que son cosas que no pueden salir bien o que no pueden mejorarse, todo te empieza a salir bien. Hermano, la diferencia de estar con el Señor es que todo problema tiene solución. Pero si no estás con el Señor, todo problema tiene un final y es la muerte. Y peor aún, la condenación. Tenemos que aceptar la Escritura, como el pueblo de Berea aceptó a Pablo, escuchó a Pablo predicando y estaban con sus rollos en mano, con sus Biblias en manos, viendo que todo fuera verdad lo que les estaban predicando. Entonces sigamos. Cuando dice la Escritura que cuando los de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando en Berea, dice que muchos de esos malvados reunieron a otros malhechores y fueron a hacer revuelta a Berea para impedir la palabra de Dios. Mira cómo es el diablo, que Dios lo reprenda. Muchas veces el Señor te va a usar. Muchas veces el Señor va a usarte en gran manera. Pero ¿sabes qué? Hay un diablo al acecho. Hay un diablo que va a querer impedir que transformes almas, corazones. Y el diablo no solamente usa a los malos. El diablo no solamente usa a los que ya son hijos de él, sino que usan a personas que tú menos te los esperas, que tú menos lo esperas, gente de tu misma casa, gente de tu mismo hogar, puede ser tu hermano, tu familia, puede ser hasta tu propio pastor de la iglesia. El diablo usa a esas personas para hacer tu testimonio que quede por el piso. El diablo busca que tu testimonio caiga por el piso, quede pisoteado. Pero mira qué hermoso es que Dios te dice: no tengas miedo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Más adelante voy a darles un pasaje muy bonito donde el Señor le revela a Pablo. Se le da a conocer a Pablo y le dice unas palabras de ánimo, unas palabras que a ti y a mí nos van a dar fuerzas para que en cualquier lugar que vayamos a predicar su palabra no tengamos miedo, a pesar de que estén en contra de nosotros, en contra de lo que predicamos, en contra de la verdad. No nos apartemos de la verdad, sino que sigamos firmes predicando hasta el final. Porque aquí en la tierra venimos no a agradarle al hombre. Amado hermano, amada hermana, estamos aquí en la tierra a agradarle únicamente a aquel que dio su vida en la cruz, llamado Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces, se dice que cuando estos malhechores se dieron cuenta de que Pablo estaba predicando en Berea, fueron a hacerle una revuelta. Y entonces dice la Escritura que los amigos de Pablo, los que fueron acompañando a Pablo, dice que lo llevaron hasta la costa. Llegaron hasta la costa para poderlo sacar de Berea, porque ya se había armado una revuelta. Querían apresar a Pablo, o no sé, qué sé yo, qué más le iban a hacer, apedrear, matar, quién sabe. Pero el Señor siempre camina un paso adelante. Entonces buscó la manera de sacar a Pablo y lo llevaron a la costa
y Pablo se fue rumbo a Atenas. Vamos a buscar ese pasaje, ¿ok? Pablo en Atenas. Aquí en este pasaje bíblico, cuando Pablo llega a Atenas, quiero tocarlo como les dije anteriormente. Voy a ponerle un poquito de salsita a los tacos. No estoy aquí para ofender ninguna religión. No estoy aquí para hablar mal de ninguna religión. Pero sí estoy aquí para predicar la verdad, la realidad. Porque Dios no nos ha llamado a religiosidades. La religiosidad, amado hermano, es un pecado muy grande que nos puede llevar a la condenación eterna. Así que busquemos, en vez de religiosidades, busquemos la realidad que se llama Cristo Jesús. Ok, Pablo en Atenas, está en el mismo Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba, fue que cuando Pablo huyó de Berea a Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se indignaba. Mira cómo tu espíritu se entristece. El espíritu de uno, hermano, amado hermano, se entristece cuando mira o siente cosas que no son correctas, cosas que insultan y ofenden al Señor de los cielos, a Cristo Jesús. O sea, el espíritu se entristece de una forma tan tremenda que te sientes quebrantado, te sientes indefenso. ¿Por qué? Por la impresión de ver cosas que no son correctas a los ojos de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se indignaba al contemplar la ciudad entregada a la idolatría. Yo sé que esto es un poco duro, porque como todos sabemos, hay religiones que, como les dije, no quiero hablar mal y no voy a hablar mal de ninguna religión. Respeto la religión de cada persona, respeto mucho y ellos saben en lo que creen, pero es necesario que se les predique la verdad para que no sigan cometiendo el mismo error. Dice que al contemplar la ciudad entregada a la idolatría. ¿Ok? Vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo 20, 4 al 6. Sobre idolatrías. ¿Qué nos quiere dar de entender eso? Y dice la palabra de Dios: no te harás imagen. Éxodo 20, 4 y 6. 20, 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo siguiente: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok. Idolatría. Adorar imágenes, inclinarse a imágenes, arrodillársele a San Lucas, a San Pedro, a San Petronio, a San Chocolate, a San lo que tú quieras. Y ustedes más o menos saben a qué me refiero. Te dice el Señor: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. O sea que imagen hasta de Él mismo. El Señor te dice: no quiero que hagas imagen de mí y la adores allá en la tierra. Y de ninguna cosa y de ningún santo que esté aquí en el cielo, no quiero que hagas imagen tampoco de ellos y la adores en la tierra. Hay muchas religiones en el mundo, muchas, que tienen ídolos.
Para que una imagen se convierta en ídolo, solo es de 1 centímetro de pasos. Y el Señor te dice, no quiero que te inclines ante ninguna imagen hecha de mí, o sea, que se parezca a mí, o que se parezca a alguno de mis santos que tengo aquí en el cielo. No quiero ninguna imagen también que se parezca a mi Hijo Jesucristo. Es un ejemplo. Y no quiero que le adores, porque Jesucristo no está en una cruz ya. Jesucristo vino, dio su vida por ti. Fue ensangrentado, fue castigado de toda clase de tortura. Fue crucificado, fue envuelto, fue enterrado y ha resucitado con poder y gloria al tercer día y ahora está conmigo en el cielo. Jesucristo no está en una cruz, ni tampoco adoremos santos, porque te dice el Señor claramente, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y sabe qué problema era lo de Atenas? Que tenía, hermano, santos por todos lados. Tenía imágenes y las idolatraban, las adoraban, se arrodillaban a ellas, les daban tributos, les daban oro, plata, hermano. Y es lo que Dios aborrece. Entonces dice la palabra que el espíritu de Pablo se indignó, se entristeció, porque vio demasiada idolatría en Atenas. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los temerosos de Dios, y en la plaza cada día con los que ahí se encontraban. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. O sea, los que sabían, los que tenían conocimiento de esos dioses, de esas figuras. Y unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Le decían a Pablo. Y otros parece que este predicador de divinidades extrañas, ¿por qué les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección? Y tomándole, le trajeron al Areópago. Areópago es el lugar de reunión donde se reunían todas esas personas que tenían alto conocimiento, alto rango, un estatus social alto. Entonces ahí todos los que eran los que manejaban la ciudad. Entonces dice que llevaron a Pablo ahí, al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír las últimas novedades. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois extremadamente religiosos. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, mire, quiero que ponga atención en esto. Mientras Pablo les decía a ellos, ahí en la reunión, que mientras él pasaba por las calles, por los templos, él miraba las diferentes divinidades que tenían ellos. Diferentes imágenes hechas de barro, oro, plata, madera, de todo tipo de materiales. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar. Miren lo que encontró Pablo. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. O sea, había algo escrito en el altar que Pablo encontró.
también en los templos de los atenienses. Y decía la inscripción así: al Dios desconocido. O sea que ellos también adoraban al Dios desconocido. Al que vosotros adoráis, les dice Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese os vengo a anunciar. Aleluya. O sea que a Dios, a Jehová, al Señor, también los atenienses adoraban. Pero ¿cuál era el problema con eso? ¿Cuál era el problema ahí? Ahí había un problema. El problema no era que adoraban a Jehová, al Señor. El problema era que lo tenían en un altar, que lo tenían hecho imagen. Mire qué fuerte esto. Ok. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese os vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo, de la tierra, no habita en templos. Mire qué precioso. Ok, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos. Es decir, en imágenes. No habita en templos hechos por manos humanas, dice la palabra en Hechos 17, 24. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aleluya. Mire qué bonito, hermano, que el Señor te da a entender que Él no quiere que le adores en imagen. Él quiere que le adores en espíritu y en verdad. Él no quiere religiosidades. No solamente los fariseos son religiosos. No solamente Nicodemo era religioso, sino que aquí te da a entender otro tipo de religiosidad, que es adorar ídolos, adorar imágenes, postrarse ante una cruz con un Cristo ahí, postrarse o hacerle oraciones a San Tomás, a San Vicente, a San Teniente, a San Miguel, a San lo que tú quieras. Dios no quiere eso. Aparta esa religiosidad de tu corazón. Porque el Señor te dice hoy: yo no quiero que te inclines ante ninguna imagen, aun siendo mi imagen. Porque el Señor es fuerte y celoso. Y el Señor te dice: esto trae condenación. Esto trae consecuencias muy grandes. Mira cómo eran los atenienses. Escuchaban a Pablo. Algunos se arrepintieron. Porque créeme, hermano, que en cada lugar donde tú vayas, tú puedes predicarles. Pocos se van a arrepentir. Puede ser un pueblo de unos 20,000, de unas 20,000 almas. Tal vez unos 300, 400 van a arrepentirse, pero los demás te van a aborrecer. Y es normal. Es normal porque el enemigo está trabajando en los corazones de toda persona que no quiere acercarse a los pies de Cristo. Pero nuestro trabajo es predicar y seguir firmes en la verdad. No importa dónde estemos. No importa dónde Dios nos mande. Nuestro trabajo y deber es predicar el Evangelio. Aun cuando nos critiquen, aun cuando nos cierren las puertas de las iglesias, no nos hace falta, y lo he dicho muchas veces, no nos hace falta un micrófono en mano para predicar. Ahora, si Dios te da un micrófono en tu mano, dale la gloria a Cristo y predica con más ganas, predica con esa voz que se escuche por esos parlantes hasta donde se te dé la gana que tu garganta llegue. Pero si no tienes micrófono, no te preocupes. De igual manera, predica con amor y verdad, porque el Señor está contigo. Quiero leerles un pasaje bíblico
eh, sobre idolatrías, quiero meterme un poquito a enseñarles un pasaje que sale en Ezequiel, porque esto es muy importante que lo sepan. Muy importante porque se viene cometiendo de mucho tiempo atrás. Y está en Ezequiel 13:18. Ezequiel 13:18. Y dice el Señor: y di así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. ¿Cómo vendas mágicas y cómo para manos? Ok, ya voy a explicarlo. Y hacen velos mágicos para la cabeza de todas las edades, o sea, edades de pequeños, tiernos, bebés, niños, adultos, etc. Para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Te dice el Señor. ¿Ok? Cuando dice aquí este pasaje bíblico que hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, no sé si usted alguna vez, si es madre, si ya ha tenido hijos, alguna vez hay una enfermedad que les da a los tiernos que se llama pujo, que le sale un montón de ronchitas en la espalda, que el niño está inquieto y que se revuelca y que supuestamente es por el mal de ojo que le hacen los demás, que muy pequeño. Entonces ahí viene la palabra vendas mágicas. ¿Por qué razón vendas mágicas? Son esas pulseritas rojas. Esas pulseritas rojas que se le ponen a los recién nacidos para que supuestamente el que lo mire no le haga mal de ojo. Ok, todo eso es hechicería. Todo eso es abominación a los ojos de Dios. Porque aquí te está haciendo claro el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. Y las pulseras se ponen en las manos. Son pulseritas rojas. Son vendas rojas. Algunos le ponen le ponen de esos bigotes de jolote, pavo real, cosas así. Ok, eso es hechicería. ¿Por qué razón? Ok, la palabra mágica en hebreo quiere decir kasum. Según Ezequiel 13:18, pongamos atención en esto. Según Ezequiel 13:18, en la antigüedad, cuando una falsa profetiza, ¿cuáles eran esas falsas profetizas? Hechiceras, brujas, etc. Cuando una falsa profetisa daba una palabra profética para mentir, ¿quién es el que miente? Únicamente Satanás, que Dios lo reprenda. Para mentir y para manipular ponía una cinta en el antebrazo de la persona. ¿Y qué? Quedaba atada como si fuese un pájaro apresado en una jaula. Tengamos mucho cuidado, amada hermana, amado hermano. Si están en plan de tener hijos, o ya los tuvieron, o ya los tienen recién nacidos, chiquitos, por favor, no les pongan vendas que tengan cositas dentro, o pulseritas rojas, o amuletos rojos en su mano o en su cuello, lo que sea. Eso es hechicería. Y en la antigüedad se dice que quedaban atados. Cuando esas falsas profetizas, en pocas palabras, hechiceras, ponían esas pulseras en el antebrazo de las personas para mentir y cosas así, dice que quedaba el alma atrapado, como si fuese un pájaro apresado en una jaula. El diablo puede usar muchas personas para apresar tu vida, para que vivas en una mente apresada y encerrada y enjaulada por sus mentiras. Entonces tengamos mucho cuidado
No pongamos pulseras, que no es necesario. El mal de ojo, a un tierno, a un bebé, ok, solo unge a tu hijo. Con aceite ungido, úngelo y ora por él. Y el diablo no va a tocar la puerta de tu casa. El diablo no va a poder tocar a tu hijo, porque tu casa, tú y tu casa van a servir a Jehová, al único Dios que no miente, al único Dios que no engaña, al único Dios que no se complace en la maldad. Se llama Cristo Jesús de Nazaret. El Señor no se complace hacer el mal, mientras Satanás sí se complace haciendo el mal. Mentir, engañar, hurtar, robar, matar. A eso vino el diablo. Pero Dios vino a darte vida, a darte sabiduría, a darte salud, riqueza espiritual, riqueza económica, financiera, porque Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, dice la Escritura. Ten presente que muchas cosas que hoy en día hacemos, que parecen no importantes, que parecen cosas pequeñas, ante los ojos de Dios es un gran error. Es parte y es una opción de la cual puedas condenar tu vida. Seamos un libro abierto para todo aquel que venga a predicar la verdad. Aceptémosla, seamos como el pueblo, y repito, seamos bereanos, seamos como el pueblo de Berea, que acepta la palabra, que la recibe y la busca en la Biblia para ver si es cierto, y la pone por obra también. Voy a leer el último versículo, voy a ver si lo encuentro por aquí. Vamos a ver. Ok, en Hechos, está ahí mismo, en Hechos 18, capítulo 18, versículo 9. Mira lo que el Señor le dijo a Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo por medio de una visión en la noche. Hechos 18, 9. Hechos 18, 9. Y dice la palabra: entonces el Señor dijo a Pablo por medio de una visión en la noche: no temas, sino habla y no calles, no te calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mira Dios cómo te dice: aunque te critiquen, aunque estén en contra tuya, aunque haya un pueblo muy numeroso en contra de lo que predicas, no te calles, no calles, porque más fuerte soy yo, Jehová, que te sostengo con la diestra de mi mano. Yo, Jehová, te tengo en la palma de mi mano, yo te protejo, no te calles, sigue predicando la buena palabra, porque yo, Jehová, estoy contigo. No voy a dejarte solo, aunque te quieran hacer daño, yo tengo pueblo en este lugar, le dijo el Señor a Pablo. Hermanos, muchas veces nos van a querer callar, muchas veces nos van a sacar de la congregación, nos van a sacar de las casas, y eso no es de preocuparse, porque escrito está, todo está escrito. Al contrario, siéntete gozoso, porque cuando te saquen de un hogar o te saquen de una congregación solo porque predicas la verdad, dale gracias al Señor.
porque el Señor se va a encargar de todos los que te hicieron mal, de todos aquellos que quisieron callarte. El Señor los va a poner en su mano y a cada uno les va a dar conforme a su obra. Así que yo te animo en el nombre de Jesús, y esta es palabra viva. Hechos 18:9. El Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, gracias por escucharme. Esta fue una continuación del tema pasado, y les agradezco mucho, les agradezco mucho. El Señor bendiga tu vida grandemente, y en el nombre de Cristo declaro mucha bendición para ti, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo. Espiritualmente, que el Señor te levante en el nombre de Jesús, porque solo leyendo y escudriñando la Escritura podemos entender, podemos saber muchos misterios del Señor, podemos ver cosas que pueden pasar, cosas que van a pasar y cosas que están pasando ya en estos tiempos. Entonces, gracias, muchas gracias. Dios bendiga tu vida grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches.